¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder de una buena historia? Es algo casi mágico. Una historia tiene la capacidad de transportarnos a otro lugar, de hacernos sentir lo que el protagonista siente, de ponernos frente a un espejo sin que nos demos cuenta. Piensa en las fábulas que te contaban de niño, como la del pastorcito mentiroso o la de la tortuga y la liebre. Esas lecciones se grabaron en tu mente de una manera que un simple sermón sobre la honestidad o la paciencia jamás podría haberlo hecho. Ahora, eleva ese concepto a un nivel divino. Imagina al maestro más grande de todos los tiempos. No se sentó en un salón de clases, ni escribió tratados teológicos complicados. En cambio, se sentó a la orilla del mar, en las colinas de Galilea, o en un camino polvoriento, y comenzó a contar historias. Y no eran cuento cualquiera. Eran parábolas, historias terrenales con un significado celestial. Con ellas, Jesús tomó verdades espirituales complejas y las encapsuló en relatos que cualquier persona, desde el pescador hasta el fariseo, podía entender. Habló de sembradores, de ovejas perdidas, de banquetes de bodas y de tesoros escondidos. Pero en realidad, hablaba del reino de Dios, de su corazón y de nuestra propia vida. La belleza de las parábolas reside en su dualidad. Por un lado, son accesibles. Desafían la razón y la lógica del intelecto y van directo al corazón, a la intuición. Pero, por otro lado, son profundas, misteriosas y a menudo nos dejan con una pregunta incómoda. Como le dijeron los discípulos a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? La respuesta de Jesús, que encontramos en Mateo 13, es fascinante y reveladora. Les dijo que hablaba así para que la verdad fuera revelada a aquellos con un corazón dispuesto y para que se ocultara a los que tenían el corazón endurecido. Las parábolas son un filtro divino. No solo nos enseñan, sino que también nos desafían a preguntarnos si realmente queremos ver, oír y comprender. A lo largo de los siglos, estas historias han sido estudiadas, analizadas y predicadas, pero su poder no reside en el análisis intelectual. Su poder radica en la aplicación personal. Cada parábola es un espejo que nos pide que nos miremos y reflexionemos sobre nuestro propio caminar con Dios. ¿Cómo me veo en esta historia? ¿Soy el sembrador? ¿Soy la semilla? ¿Soy el suelo? Las parábolas no te dejan tranquilo, te exigen una respuesta. En esta reflexión, nos sumergiremos en 8 de las parábolas más fascinantes que Jesús nos dejó. No las estudiaremos como un simple ejercicio teológico, sino como un viaje de autodescubrimiento. Juntos, desvelaremos los misterios detrás de la parábola del sembrador, el hijo pródigo, las 10 vírgenes y el buen samaritano, entre otras. Cada historia será una ventana a un aspecto diferente del reino de Dios y a una verdad que, si la abrazamos, puede cambiar nuestro destino. Prepárate para que la familiaridad de estas historias se desvanezca y su verdad profunda te golpee como si las escucharas por primera vez. Y ahora, sin más demora, pongámonos los zapatos del sembrador y salgamos al campo para desenterrar el primer tesoro escondido. Imaginen la escena. Jesús está sentado en un bote, la orilla está llena de gente, y él comienza a hablar. Su voz resuena sobre el agua mientras relata una historia que todos conocían, la vida de un granjero. El granjero, o sembrador, sale al campo con su bolsa de semillas. En un acto de esperanza y fe, las esparce generosamente, sin mirar dónde caen. Pero el suelo no es el mismo en todas partes. Algunas semillas caen en el camino, y los pájaros vienen y se las comen. Son esas semillas que oímos por casualidad, tal vez un pasaje bíblico en la radio o una frase que un amigo nos dice, pero nuestra mente está tan llena de distracciones y preocupaciones que la palabra simplemente no penetra. Se queda en la superficie, como un visitante fugaz, y antes de que podamos procesarla, las aves de este mundo, nuestros afanes, las redes sociales, los chismes, la superficialidad se la llevan. El mensaje no tiene oportunidad de echar raíz. Otras semillas caen en terreno pedregoso. En este tipo de suelo, la semilla brota rápidamente porque no hay tierra profunda. Es como cuando escuchamos una palabra poderosa y nos sentimos conmovidos de inmediato. Nos llenamos de emoción, nos sentimos inspirados y estamos listos para cambiar el mundo.
Pero luego, cuando el sol de la adversidad calienta, cuando llegan las pruebas, la burla de los demás o las dificultades económicas, nuestra fe se marchita tan rápido como creció. No hay raíz, no hay sustento. La emoción era real, pero no había una convicción profunda que pudiera resistir la presión. Luego, algunas semillas caen entre espinos. Estas semillas crecen, pero son ahogadas por las malas hierbas que crecen con ellas. Aquí, la parábola nos habla del corazón que recibe la palabra de Dios, que incluso tiene un crecimiento inicial, pero que está sofocado por las espinas de este mundo. Jesús mismo nos explica cuáles son esas espinas: las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y el deseo por otras cosas. Estas espinas son sutiles, no son necesariamente malas en sí mismas, pero cuando se vuelven el centro de nuestra atención, ahogan la vida de Dios en nosotros. Nos prometen seguridad y felicidad, pero al final, solo nos dejan vacíos, sin fruto espiritual. Finalmente, algunas semillas caen en tierra buena. Este terreno no tiene nada de especial, no es más que la tierra normal, sin obstáculos. Y la semilla, al caer, echa raíces profundas, crece y produce una cosecha abundante, a veces hasta 100 veces más de lo que se sembró. Esta es la imagen del corazón que, al oír la palabra, no solo la recibe, sino que la atesora, la medita y permite que transforme su vida. Es el corazón humilde y arrepentido, el corazón que ha sido arado y preparado por la obra del Espíritu Santo. Esta parábola no es solo una historia sobre granjeros, es un espejo que nos muestra el estado de nuestra propia alma. Nos desafía a ir más allá de simplemente escuchar la palabra. La pregunta crucial es: ¿qué tipo de tierra somos? La respuesta no es estática. A veces podemos ser tierra pedregosa, otras veces estar llenos de espinos, y en ocasiones, podemos ser tierra buena. La lección principal es que, como creyentes, somos responsables de cultivar nuestro corazón, de quitar los escombros de la vida, de arrancar las malas hierbas del afán y la avaricia para que la semilla de la palabra de Dios no solo crezca, sino que produzca un fruto que glorifique a Dios. Y al reflexionar sobre la tierra de nuestro corazón, nos damos cuenta de que no es solo sobre lo que hacemos, sino sobre el amor de aquel que planta la semilla. Continuemos ahora con la próxima historia, que nos revela el verdadero corazón de nuestro Padre. Si la parábola del sembrador nos confronta con la tierra de nuestro corazón, la siguiente historia nos revela la profundidad del corazón de aquel que siembra la semilla. El relato del Hijo Pródigo, quizás la historia más conocida de Jesús, no es solo sobre un hijo descarriado. Es un retrato asombroso del amor y la misericordia divina. Imagina a un padre con 2 hijos. El menor, en un acto de arrogancia y egoísmo impensable para la época, le exige su parte de la herencia. Este era un insulto directo, equivalente a desear que su padre estuviera muerto. El padre, en lugar de negarse o de expulsarlo, accede a su petición. Esta acción nos muestra la primera pista del amor desinteresado del Padre. Él respeta nuestra libertad, incluso cuando esa libertad nos lleva a la autodestrucción. El hijo se va a un país lejano, y como era de esperarse, malgasta todo lo que tiene en una vida de desenfreno y vicios. Llega a un punto de desesperación total, tan grande que termina deseando comer la comida de los cerdos, un animal inmundo para los judíos. Tocado por el hambre, el arrepentimiento y la miseria, volvió en sí y decide volver a casa, no como un hijo, sino como un siervo. Pero el padre, él no estaba sentado esperando con un ceño fruncido o una lista de reproches. Cada día, su corazón anhelaba el regreso de su hijo. Y cuando lo vio a lo lejos, antes de que el hijo pudiera siquiera pronunciar su discurso ensayado, el padre corrió. Se levantó su túnica, un acto que sería indigno para un anciano de su posición, y corrió. Su corazón venció toda formalidad y toda herida. Lo abrazó, lo besó y ordenó una fiesta. El hijo que estaba perdido había sido hallado. El que estaba muerto había vuelto a la vida. Esta historia es un espejo que nos muestra un amor que va más allá de nuestra comprensión. No es un amor que espera a que nos comportemos bien para aceptarnos,
Es un amor que nos busca en nuestra peor miseria. El Padre no lo recibió por su regreso, sino por su arrepentimiento, que fue genuino. Pero la historia no termina ahí, y aquí es donde se vuelve aún más relevante para nosotros. El hermano mayor, que había sido fiel y obediente, se enoja. Se niega a entrar en la fiesta, y le reprocha a su padre su excesiva misericordia. ¿No había él trabajado todos esos años sin quejarse? ¿No merecía él una fiesta? La parábola nos confronta con la trampa de la justicia propia, con el peligro de creer que merecemos algo de Dios por nuestras obras. La lección para el hermano mayor, y para nosotros, es que el amor de Dios no es una transacción, y la verdadera alegría no se encuentra en recibir lo que creemos que merecemos, sino en celebrar la gracia inmerecida que se le da a otros. Si la parábola del sembrador nos pregunta qué tipo de tierra somos, la del hijo pródigo nos pregunta, ¿qué tipo de hijos somos? ¿Somos como el hijo que se fue, descarriados y en necesidad de perdón? ¿O somos como el hijo que se quedó, con un corazón que envidia la misericordia que Dios muestra a otros? Ambos necesitan volver al Padre, pero por razones diferentes. Uno necesita el perdón, el otro, la gracia. Esta historia nos muestra que el corazón de Dios es un hogar al que siempre podemos regresar, y que no hay alegría más grande que la de ver a un alma perdida volver a casa. Y mientras meditamos en el perdón incondicional del Padre, es crucial que también reflexionemos sobre el tiempo que tenemos para aceptarlo, una verdad que la siguiente parábola nos revela de manera inquietante. Si el regreso del Hijo pródigo nos habla del corazón del Padre, la parábola de las 10 vírgenes nos recuerda la importancia crucial del tiempo. La historia se desarrolla en un contexto de boda judía, donde la novia esperaba en su casa y el novio llegaba en un momento inesperado para llevarla a la fiesta. Era una noche de vigilia, de expectativa. Jesús nos presenta a 10 vírgenes, todas con lámparas, todas esperando al novio. A simple vista, las 10 parecen iguales. Todas tienen el mismo propósito, la misma fe, la misma meta, entrar en la fiesta de bodas. Pero la gran diferencia no está en lo que aparentan, sino en lo que tienen escondido. 5 de ellas son prudentes y llevan aceite de reserva. Las otras 5, insensatas, no lo hacen. La espera se hace larga. El novio se retrasa y, en la medianoche, todas las vírgenes se quedan dormidas. De repente, se escucha un grito. Aquí viene el novio. Salgan a recibirlo. Las 10 se despiertan. La lámpara, que había sido su única luz en la oscuridad, se estaba apagando. Las 5 vírgenes insensatas, en su desesperación, le piden aceite a las prudentes. La respuesta es contundente. No sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Esta no es una lección sobre ser egoísta, sino sobre la imposibilidad de transferir la preparación espiritual de una persona a otra. El aceite, en esta parábola, es un símbolo de una relación personal con Dios, del Espíritu Santo, de una vida de oración y de obediencia. Es algo que no se puede pedir prestado. Mientras las vírgenes insensatas van a comprar aceite, el novio llega. Las que estaban listas entran con él a la fiesta de bodas y la puerta se cierra. El mensaje es inquietante, incluso para nosotros. La puerta se cierra. No hay una segunda oportunidad. Cuando las vírgenes insensatas regresan, la respuesta del novio es: no las conozco. Esta frase es devastadora. No dice no llegaron a tiempo, dice no las conozco. Esta es la gran lección. No se trataba de estar en el lugar correcto en el momento correcto, sino de tener la relación correcta con el novio. Esta parábola nos exige un autoexamen profundo. Es un llamado a la vigilancia, a la preparación constante, a no vivir una fe de apariencias. No basta con llevar una lámpara y esperar. Necesitamos asegurarnos de que el aceite fluya. ¿Estamos cultivando nuestra relación con Dios de forma diaria y personal? ¿O estamos dependiendo de la fe de nuestros líderes o de la fuerza de nuestra comunidad? ¿Qué tan profundo es nuestro aceite de reserva para los momentos de oscuridad y de espera? Esta parábola nos confronta con la idea de que la vida cristiana no es un sprint, sino un maratón de perseverancia. La fe, sin una preparación genuina,
sin una conexión viva con el Espíritu Santo, no será suficiente cuando el momento decisivo llegue. Si la parábola del sembrador nos enseña sobre la importancia de la tierra de nuestro corazón y la del Hijo pródigo sobre la misericordia de Dios, la de las 10 vírgenes nos da una advertencia vital. La gracia de Dios debe ser recibida y cultivada de manera personal y constante. La puerta se cierra, y lo único que importa es la intimidad con el novio. Ahora, mientras meditamos en la necesidad de estar listos, Jesús nos sorprende con una historia que redefine por completo la forma en que amamos a nuestro prójimo. Hemos reflexionado sobre el corazón de nuestro Padre, la preparación de nuestra fe y la necesidad de cultivar un terreno fértil para la palabra. Ahora, Jesús nos lleva a un terreno diferente, uno que no es sobre nuestra relación con Dios, sino sobre nuestra relación con el prójimo. Un experto en la ley, queriendo probar a Jesús, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? La pregunta parece sencilla, pero su corazón buscaba un límite, un manual para definir a quién debía amar y a quién no. La respuesta de Jesús no es una definición, es una historia que destruye todas nuestras categorías y prejuicios. Un hombre, bajando de Jerusalén a Jericó, es asaltado, despojado y golpeado, y lo dejan medio muerto en el camino. Primero pasa un sacerdote, un hombre que se supone que debe ser un faro moral y religioso. Al ver al hombre herido, simplemente pasa de largo. Su excusa pudo haber sido la pureza ritual o la prisa, pero la realidad es que su corazón no se conmovió. Luego pasa un levita, alguien más del templo, y hace exactamente lo mismo. El sistema religioso, que debía ser un reflejo del amor de Dios, falla de manera estrepitosa. Pasan por el lado del herido, lo miran, y siguen de largo. El amor no era una prioridad. Finalmente, pasa un samaritano. Los samaritanos y los judíos eran enemigos declarados, se despreciaban y no se hablaban. El hombre en el suelo es un judío, el que se acerca es un enemigo. Este es el punto de inflexión. El samaritano, al ver al hombre herido, se compadeció de él. No era una emoción pasajera, era una profunda empatía que lo llevó a la acción. Se acerca al hombre, cura sus heridas, lo monta en su propia cabalgadura y lo lleva a un mesón. No solo se hace cargo de la situación en ese momento, sino que paga por su cuidado futuro y promete regresar para asegurarse de que todo esté cubierto. Va más allá de lo esperado, más allá de la lógica, más allá de la ley, y lo hace por pura compasión. La respuesta de Jesús a la pregunta inicial del experto en la ley es asombrosa. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto no puede pronunciar la palabra samaritano, por el prejuicio que llevaba en su corazón, y solo puede decir: el que mostró misericordia. Jesús lo desafía con una orden directa: ve, y haz tú lo mismo. Esta parábola nos enseña que el amor no tiene límites. No podemos ponerle un nombre, un apellido o una religión a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es cualquiera que se cruza en nuestro camino y necesita ayuda, especialmente si podemos dársela. La fe sin acción, la religión sin compasión, es una fe muerta, como la que mostraron el sacerdote y el levita. El verdadero amor se manifiesta en el sacrificio y en la voluntad de ir más allá de lo cómodo y esperado, tal como hizo el samaritano, arriesgando su tiempo, su dinero y su seguridad para ayudar a un completo extraño, y, para su cultura, a un enemigo. El verdadero discípulo de Jesús no se pregunta si debe amar, sino cómo puede amar. Y mientras reflexionamos sobre la necesidad de un corazón compasivo, Jesús nos advierte de otra trampa, una que tiene que ver con nuestra relación con el dinero y las posesiones. Hemos hablado del amor al prójimo, pero ahora Jesús nos enfrenta a una de las tentaciones más grandes de la vida moderna, la riqueza y la autosuficiencia. La parábola del rico insensato es una historia que resuena de manera inquietante en nuestra cultura de consumo y ambición. Un hombre, bendecido con una cosecha extraordinariamente abundante, se enfrenta a un dilema. No tiene dónde almacenar toda su riqueza. Su solución es lógica, astuta y, para el mundo, envidiable. Derribaré mis graneros y los construiré más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y luego, se habla a sí mismo:
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate. La escena parece un sueño hecho realidad. Ha trabajado duro, ha sido bendecido, y ahora puede retirarse para disfrutar los frutos de su labor. Sin embargo, en el punto álgido de su triunfo, la parábola da un giro abrupto y aterrador. Esa misma noche, Dios le dice: insensato, esta misma noche te pedirán tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Por qué Dios lo llama insensato? La insensatez de este hombre no fue el haber sido rico, ni siquiera el haber acumulado. Su verdadera insensatez fue su arrogancia, su autoengaño y su ceguera espiritual. En su plan para el futuro, Dios no existía. En su lista de prioridades, su alma no era la primera. Había puesto toda su seguridad y su esperanza en sus bienes materiales, creyendo que su riqueza podía comprarle el tiempo y la felicidad. Había planeado para los próximos muchos años, sin darse cuenta de que no tenía garantizado ni el siguiente minuto. Su vida no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. Esta parábola es una advertencia poderosa contra la trampa del materialismo. Nos confronta con la futilidad de acumular tesoros en la tierra, donde el orín, la polilla y la corrupción pueden destruirlos. Nos obliga a examinar nuestros propios corazones. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿En nuestra cuenta bancaria? ¿En nuestra posición social? ¿En nuestra casa o nuestro automóvil? El rico insensato es un recordatorio de que somos mortales y de que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. La pregunta para nosotros es: si Dios nos pidiera nuestra alma esta noche, ¿qué habríamos acumulado? La parábola nos insta a ser ricos para con Dios, a invertir en cosas que tienen valor eterno. Esto no significa que el dinero sea malo, sino que nuestra relación con él debe ser una de mayordomía, no de idolatría. Estamos llamados a usar nuestros recursos no para la acumulación egoísta, sino para bendecir a otros, para extender el reino de Dios y para honrar a nuestro Creador. Con esta reflexión sobre la mayordomía de nuestros bienes, pasamos lógicamente a otra parábola que nos desafía a ser fieles no solo con el dinero, sino con todos los dones que Dios nos ha dado. Si la parábola del rico insensato nos advirtió sobre la trampa de la avaricia, la parábola de los talentos nos llama a la acción. No se trata solo de qué hacemos con nuestro dinero, sino de qué hacemos con todo lo que se nos ha confiado. Un hombre, a punto de viajar, llama a sus 3 siervos y les entrega diferentes cantidades de dinero, que en esa época se conocían como talentos, una suma enorme. A uno le da 5, a otro 2 y al último 1, a cada uno conforme a su capacidad. La historia no se centra en la cantidad, sino en la expectativa del amo y en la respuesta de los siervos. Los primeros 2 siervos, el que recibió 5 y el que recibió 2, no se quedaron de brazos cruzados. Se pusieron a trabajar, invirtiendo el dinero que se les había confiado. Su objetivo era la fidelidad, no la ganancia. Cuando el amo regresó, lo hicieron con una gran noticia. Señor, me has entregado 5 talentos. Aquí tienes, he ganado otros 5. El amo, al ver su diligencia, les responde con palabras que todos anhelamos escuchar. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La recompensa no fue solo por el resultado, sino por su fidelidad y su corazón de servicio. Pero la historia toma un giro sombrío con el tercer siervo, el que solo recibió un talento. Él, movido por el miedo, la pereza o la falta de fe, cavó un hoyo y escondió el talento. Al regreso del amo, se acerca con una excusa lamentable. Señor, te conocía, que eres hombre duro, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su justificación revela una visión distorsionada de su amo y una actitud pasiva hacia su responsabilidad. En lugar de ser un mayordomo, se convirtió en un enterrador. El amo lo llama siervo malo y negligente y le quita lo que tenía para dárselo al que más había producido. La lección final es devastadora. Al que tiene, se le dará, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Esta parábola es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿qué talentos me ha dado Dios?
No se trata solo de dinero, sino de nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro tiempo, nuestra influencia. Cada uno de nosotros ha recibido algo. ¿Lo estamos usando para el reino de Dios o lo estamos enterrando por miedo, por pereza o por un enfoque en nosotros mismos? El mensaje es claro: la inacción es una forma de infidelidad. Dios espera que usemos con diligencia y valentía lo que se nos ha confiado. No nos pide que seamos perfectos, pero sí nos exige que seamos fieles. La parábola de los talentos nos llama a la acción. Nos desafía a vivir una vida de propósito, usando cada recurso que se nos ha dado para servir al Señor y a los demás. El llamado es a trabajar, a arriesgar, y a confiar en que nuestra fidelidad en lo poco será recompensada con el gozo eterno de nuestro amo. Con esta reflexión sobre la acción, pasamos al siguiente punto, donde recapitularemos las grandes verdades que hemos desenterrado hasta ahora. Hemos recorrido un camino fascinante, desde el campo de un sembrador hasta la celebración de un amo. Cada una de estas parábolas, en su simplicidad, nos ha revelado verdades profundas y atemporales que superan la lógica humana. Hemos visto que la parábola del sembrador nos confronta con el estado de nuestro propio corazón y la necesidad de cultivarlo para que la palabra de Dios florezca. Nos ha recordado que la fe no es solo oír, sino recibir, nutrir y obedecer. Luego, la parábola del hijo pródigo nos ha dejado sin aliento ante el amor incondicional del Padre, un amor que corre a nuestro encuentro, que no lleva cuenta de nuestros errores, sino que celebra nuestro regreso a casa. Este relato nos ha enseñado que no importa cuán lejos nos hayamos alejado, el abrazo del perdón divino siempre está disponible. La parábola de las 10 vírgenes nos ha dado un llamado urgente a la vigilancia, a la preparación constante. Nos ha advertido que una fe superficial, sin el aceite de una relación personal con el Espíritu Santo, no será suficiente para el momento de la verdad. A continuación, la parábola del buen samaritano ha expandido nuestra visión del prójimo, desafiándonos a derribar nuestras barreras y prejuicios para mostrar compasión y amor en acción, tal como lo hizo el samaritano. Es un recordatorio de que la fe sin obras es estéril. Por último, la parábola del rico insensato nos ha confrontado con la trampa del materialismo, recordándonos que la seguridad de nuestra alma no reside en la abundancia de nuestras posesiones, sino en ser ricos para con Dios. Y la parábola de los talentos nos ha llamado a la acción, a la diligencia y a la mayordomía fiel de todos los dones y recursos que se nos han confiado. Juntos, estos relatos nos han pintado un cuadro de lo que significa vivir una vida que le agrada a Dios, con un corazón abierto, un espíritu compasivo, una fe viva y una mayordomía fiel. Pero estas no son solo historias para ser escuchadas, son verdades para ser vividas. Nos desafían a pasar de la teoría a la práctica, de la contemplación a la transformación. Nos invitan a ir más allá de la comprensión intelectual y a permitir que cada una de estas lecciones moldee nuestro carácter. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que el verdadero impacto de las parábolas es un cambio en nuestro interior, una transformación que se hace evidente en la forma en que vivimos. Hemos desenterrado 8 tesoros de sabiduría, pero la reflexión no termina con el conocimiento de estas historias. El verdadero poder de las parábolas radica en su capacidad para actuar como espejos, obligándonos a confrontar nuestra propia realidad espiritual. No son simples relatos del pasado, son herramientas divinas diseñadas para interpelarnos en el presente. Cada una de ellas nos hace preguntas que la lógica humana no puede responder. ¿Qué tipo de terreno es mi corazón hoy? ¿Estoy escondiendo mis talentos por miedo? ¿O estoy invirtiendo con valentía en el reino? Pensemos por un momento en la historia del hijo pródigo. Es fácil juzgar al hijo que se fue o al hermano que se quedó, pero la parábola nos pide que miremos a nuestro interior. ¿Hay algún área de nuestra vida donde hemos malgastado las bendiciones de Dios, pensando que la verdadera libertad está lejos de su presencia? ¿O somos como el hermano mayor, tan ocupados cumpliendo reglas que hemos perdido la alegría y la gracia por aquellos que han sido perdonados? Las parábolas de Jesús no nos permiten ser espectadores, nos fuerzan a ser participantes. De la misma manera, el buen samaritano nos desafía a redefinir el amor. Es fácil amar a quienes nos caen bien o a quienes se parecen a nosotros.
Pero el verdadero amor, el que agrada a Dios, es el que se extiende sin prejuicios, incluso a aquellos que consideramos enemigos. Esta parábola nos confronta con la hipocresía que a menudo se esconde detrás de nuestra fe. Nos pide que no solo oremos, sino que actuemos. El impacto de las parábolas es que nos empujan a un lugar de honestidad brutal con nosotros mismos. Nos revelan los puntos ciegos de nuestra alma, nuestra arrogancia, nuestro materialismo, nuestra falta de vigilancia o nuestra incapacidad para amar incondicionalmente. Jesús no buscaba que la gente simplemente entendiera sus historias. Él quería que se sintieran movidos a la acción, que sus palabras produjeran una transformación tangible en sus vidas. Nos desafían a ir más allá de la simple teoría y a vivir el Evangelio de una forma radical y auténtica, una que muestre al mundo que nuestra fe no es solo una creencia, sino una fuerza viva que cambia corazones. Hemos viajado a través de estas parábolas, no solo para conocerlas, sino para permitir que nos conozcan a nosotros. Hemos explorado la tierra de nuestro corazón, el amor incondicional del Padre, la urgencia de la preparación espiritual, el desafío de la compasión y la responsabilidad de la mayordomía. El verdadero final de esta reflexión no está en esta página, sino en tu vida. El objetivo final de Jesús al contar estas historias era provocarnos. No nos dio un manual de reglas, sino espejos y brújulas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicamos estas verdades? Te invito a que elijas una de estas parábolas y la hagas tuya. Durante esta semana, medita en ella de manera profunda y personal. Pídele al Espíritu Santo que te muestre qué área de tu vida necesita ser transformada a la luz de esta enseñanza. Si te identificaste con la parábola del sembrador, pregúntate, ¿qué espinos necesito arrancar de mi vida para que la palabra de Dios florezca? Si el hijo pródigo te conmovió, reflexiona. ¿Hay algún área de mi vida que necesito entregar al Padre en arrepentimiento? Si la historia de las 10 vírgenes te inquietó, pregúntate, ¿estoy cultivando una relación personal con Dios o estoy dependiendo de una fe superficial? Si te desafió el buen samaritano, pregúntate, ¿quién es mi prójimo hoy y qué acto de amor puedo hacer por esa persona? La palabra de Dios es viva y eficaz. No es un texto estático del pasado, sino una herramienta de transformación para el presente. Tu vida puede ser un testimonio de la verdad de estas historias, un faro que muestre al mundo el poder de una fe que no solo cree, sino que obedece y ama. Elige una parábola, medítala en oración y permite que la sabiduría de Dios te guíe a un nuevo nivel de fe y obediencia. La verdadera aventura apenas comienza.